Bien, buenos días. Entonces, hoy estamos ya con el tercer día de las jornadas de estudios sobre el humor y lo cómico. Y vamos entonces con la mesa número 14, que es sobre humor y política. Nos va a estar acompañando, vamos a tener tres ponentes. Los voy presentando y empiezan la presentación. Tienen 15 minutos cada uno para presentar. Yo cuando falten 5 minutos los interrumpo, ¿sí? Abro el micrófono y les digo 5 minutos. Entonces, vamos a empezar con el trabajo de Jessica Blanco. Jessica pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba y también al CONICET, y su trabajo se titula El antiperonismo desde el humor, cartas a mi ñaña y el primer gobierno peronista. Entonces, Jessica, te escuchamos. Ay, Jessica dice que no escucha nada. ¿Los otras personas me escuchan bien? Sí, ¿Sí? acá sí. Sí. No sé, entonces, Jessica, debe ser algo, ¿no? Del dispositivo que estás usando. No escucha. No escucha. Bueno, nada, a ver, escribo, ¿no? Jessica. Que será para que lo reinicie, será el dispositivo y que empiece otro. Ay, este, A ver, esperemos si se vuelve a reconectar, démosle así también no se pierde escuchar otra. otra ponencia, sí. Sí. Vale. Estaba Ernesto también, ¿no? Porque ahora no lo veo. Ahí hay dos personas más esperando. Ahí las estoy admitiendo. Ernesto, Sí. ahí va. Sí, no. Perdón, ahí me volví a conectar. Ah, A ver, Jessica. Hola, buenos días, perdón, ya solucioné ¿ya? el inconveniente. Fantástico. Disculpa, soy Bueno, la primera que expongo. está bien. Bueno, Bueno, me habías escuchado, te había presentado, Jessica, que eres de la Universidad Nacional de Córdoba, también perteneces a CONICET, y que tu presentación se titula El antiperonismo desde el humor, cartas a mi ñaña y el primer gobierno peronista. Les decía que tienen 15 minutos de exposición y faltando 5 los interrumpo, abro el micrófono y les aviso, ¿sí? bien, perfecto. Bueno, como recién me acaban de presentar, efectivamente ahora de lo que voy a hablar es de una columna humorística que a través del humor, bueno, va a ir construyendo un discurso antiperonista. Esta Carta de mi ñaña, bueno, fue una columna humorística publicada de 1936 hasta 1949 en un diario muy conocido de Tucumán, La Gaceta, y como, bueno, el nombre bien lo indica, eran epístolas destinadas a Perfecto Vildosa, que era el ñaña de Fulgencio Vildosa, que era el protagonista. Este Fulgencio, bueno, era un modesto vecino, oriundo de una zona rural, después se va a vivir a Buenos Aires, no obstante sigue manteniendo comunicación semanal con los suyos a través de estas cartas, ¿no? Bueno, yo ya he trabajado sobre estas cartas en un periodo previo, de 1943 a 1946, y esta sería la continuación. En cuanto al autor, bueno, de la columna se llama Miguel Ginés O'Connor, un periodista renombrado en Tucumán y que fue una figura muy importante del Partido Comunista
local. Voy a desarrollar de la columna tres aspectos. Uno es cómo se usa el humor político para la denuncia. Segundo, algunas características de la columna. Y tercero, cierta confusión entre el autor con su obra. Cuanto al primer punto, bueno, en relación con las jornadas, entiendo que Carta forma parte del humor político porque fue como un instrumento de denuncia, crítica y reflexión sobre las relaciones de poder, y va a construir un discurso no convencional para referirse a cuestiones serias, ¿no? Con el objeto de criticar una situación política y a un contexto de ciertos actores involucrados. ¿Cuánto de humor tenía Cartas a Miñaño? Bueno, era humorística porque, bueno, recurría tanto a las ilustraciones, al ingenio, a las retóricas del humor, como la ironía, el juego de palabras, los sinónimos, bueno, las apelaciones graciosas, para desarmar todo un universo de sentidos, ¿no? Y para escapar de situaciones consideradas adversas. En general, el humor de Gines utilizaba el doble sentido propio de la ironía para denunciar un estado de cosas considerado que estaban incorrectas o injustas, pero también se destacaba por el empleo de la sátira para degradar y oponerse al objeto de burla del que se excluía. Pero también, más allá del humor, presenta la realidad de pueblos o de sectores de diferentes localidades de una manera cruda y descarnada, con una crítica llana, directa, en donde ahí el humor deja paso a la seriedad, ¿no? Como cuando afirmaba que los dirigentes gremiales integraban la nueva oligarquía sindical o denunciaba la continuidad de ciertas prácticas políticas viciadas. En cuanto a la figura de Perón, acá encuentro una continuidad con el periodo previo en que hay una enunciación muy elíptica de Perón a través del uso de sinónimos y muy excepcionalmente se lo pronuncia con nombre propio, ¿no? En un gesto de impersonalización y de desvalorización del adversario. También aparecen continuidades en lo que es la consideración de dirigentes políticos y gremiales peronistas, denunciados a través de la ironía, el sarcasmo, pero también a través de la crítica seria, como arribistas, acomodaticios, inescrupulosos, corruptos, ignorantes, nada calificados para el cargo y demás. Y en cuanto a los simpatizantes peronistas, antes de las elecciones presidenciales de 1946, en la columna se caracterizaba a los seguidores de Perón como incultos, crédulos, manipulables, sumisos, optimistas hasta la ingenuidad. Bueno, cabe destacar que en Tucumán el peronismo arrasó, ¿no? Fue en la provincia donde más votos sacó, más del 70%, en todos los departamentos de la provincia, mostrando una adhesión que iba más allá de los sectores trabajadores, ¿no? Sino teniendo adhesión en un amplio conjunto de actores sociales. Ahí, respecto de los simpatizantes peronistas, se nota que ya la consideración no es tan denigrante de estos sectores, pero cabe hacer una diferenciación entre la consideración social y la consideración política, ¿no? Ahí, porque la columna en términos sociales denota una notable sensibilidad social, hay una denuncia de la pobreza, de la desigualdad económica y social. No obstante, en términos políticos, esta consideración desaparece luego de que las UNAS ratifiquen el triunfo peronista tanto en el 46 como en el 48. En el 46, por ejemplo, bueno, el personaje Vildosa explica el resultado del eleccionario porque, bueno, los votantes estaban golpeados en la cabeza o porque tuitos están locos. Y en el 48 dice, bueno, cada porción del pueblo ebrio, bruto, analfabeto, frascomatoso y palúdico tiene los cráneos que se merece, ¿no? Y después, irónicamente, reconocía que los votos que le habían prometido habían salido, pero para el otro lado,
Acá quiero aclarar que Gines se presentó como candidato a legislador en el 48 y Vildosa en la columna también se presentaba como candidato a legislador. Entonces él trató de juntar votos, pero bueno, le habían salido para el otro lado. Y bueno, y aducía los resultados a la falta de educación y madurez política que hacía equivocar a los votantes. Decía, nay, no grito, como te decía, puesto que soy realista y comprendo que la educación del pueblo bruto, ebrio y analfabeto en todavía precisa una ponchada de años para perfeccionarse, ¿no? Acá hay una visión crítica de la relación entre el pueblo y sus gobernantes que asociaba la baja calidad de la ciudadanía a la baja calidad de sus políticos. Sin embargo, bueno, avisoraba esperanzas a través de un arduo proceso de aprendizaje popular, ¿no? Acorde con los postulados comunistas sobre el tema. En cuanto al segundo punto, de algunas características de la columna, bueno, lo principal era la actualidad temática y el enfoque localista de la misma, ¿no? Se reconocía deudora de corresponsales rurales y urbanos y denunciaba problemáticas de toda la provincia, ¿no? Esta actualidad localista, por ejemplo, estaba presente cuando se hablaba de los exámenes de la escuela normal, la inundación de ciertas localidades, la situación de la Academia de Bellas Artes, las internas peronistas, las quejas de los empleados públicos por los sueldos bajos, que eran temas noticias que se reproducían en las otras páginas del diario. Y ahí en la columna el personaje Vildosa reconoce escribir en base a la infinidad de cartas de denuncia que le llegaban de distintos puntos de la provincia. Ahí desconozco si efectivamente el autor, Miguel Gines y O'Connor, como periodista, se nutría de correspondencia a la hora de que el personaje Vildosa publicitara los problemas en cartas. Pero bueno, la actualidad de las temáticas y el cruce con bibliografía sobre la época brindan indicios de verosimilitud. Y el último punto, bueno, es la confusión entre el autor y su obra. Ahí voy a decir ciertos elementos de la biografía de Miguel Gines y O'Connor para entender un poco mi planteo. Miguel Gines y O'Connor nació en 1907 en Córdoba, pero en su infancia su familia se mudó a Tucumán. Cuando no había cumplido los 20 años fue comisario en Raco, que es una localidad a pocos kilómetros de la capital tucumana. Llegó a ser un periodista y un político de vasta trayectoria y logró constituirse en una personalidad de la cultura tucumana. Por ejemplo, va a formar parte del Círculo de la Prensa, una organización gremial y mutual de los trabajadores de ese sector. También va a participar, bueno, de una revista cultural, de la Nueva Gaceta. En términos políticos, como dije al principio, bueno, militó y se destacó como dirigente del Partido Comunista de Tucumán. En la década del 40 va a ser secretario general del partido, uno de los principales promotores de la Unión Democrática, que se van a oponer a la alianza laborista Unión Democrática, UCR, Junta Renovadora. Bueno, y en esos comicios de febrero del 46 va a ser candidato a legislador por el Partido Comunista y en el 48 también candidato a diputado nacional por ese mismo partido. Volviendo a la columna, en ciertos pasajes, autor y personaje llegan a confundirse cuando referencias de la vida de Gines aparecen en la columna. Como ejemplo menciono cuando Vildosa se dice comunista, cuando oficia de periodista. 5 minutos, ¿quedan? 5 minutos, bien, ya voy cerrando. Como ejemplo menciono, bueno, cuando Vildosa se dice comunista, cuando oficia de periodista, cuando a principios del 48 se postula legislador y da cuenta de la dura derrota, también al mencionar su infancia en Córdoba y la vivencia de la reforma universitaria, cuando invita al baile organizado por el Círculo de la Prensa, cuando deja de escribir semanalmente por problemas de salud, que extiende a Vildosa. En este punto entonces hay una profundización de una tendencia que apareció a fines de 1945, cuando en las últimas semanas de la campaña electoral el autor invade la columna y su voz gana el espacio que antes tenía su personaje, ¿no? Confundiéndose por momentos con este. En términos de Bakhtin, habría un regreso del autor personal hacia el yo, una pérdida de la extraposición, ¿no? Borrándose la diferenciación
de su personaje a través del proceso de autoobjetivación, ¿no? Y esta invasión del autor sobre su personaje, digamos, es un punto para seguir profundizando, ¿no? Ya que además de la convivencia entre el humor y lo serio, se producía esta juxtaposición o confusión entre el autor y el personaje con un Vildosa que funcionaba directamente como el portavoz de las ideas de Gines y que por momentos vivía su vida. Por otro lado, bueno, si tomamos algunos elementos de la teoría de la enunciación de Benveniste, podemos pensar bueno, que al utilizar al género epistolar como instrumento de humor político, Gines pretendió imprimirle un efecto de subjetividad, ¿no?, a la tipología enunciativa, dándole un mensaje, una función referencial con una orientación hacia problemáticas concretas, ¿no?, en el que predomina el tiempo presente y el espacio local y provincial. Por otro lado, se trata de una enunciación escrita, en que el autor Gines enuncia escribiendo, ¿no? Y dentro de su escritura hace que se enuncien individuos, como el protagonista Vildosa, su sobrino Teto, sus amigos, la vecina, el almacenero. Pero bueno, en ciertos pasajes ya mencionados, el escritor Gines es como que se mete dentro de su escritura y el sujeto discursivo Vildosa toma características del propio Gines, ¿no?, con la confusión de actores, la confusión entre enunciación y enunciado. Y una última cosita para ya ir terminando. Bueno, tal como se manifestó en la última emisión de cartas, el 30 de octubre de 1949, el personaje Vildosa esperaba seguir escribiéndole a su ñaña. Sin embargo, a Gines los problemas de salud le impidieron reincorporarse y luego de 4 meses de suspensión de cartas, falleció en febrero de 1950 y con él también va a fallecer Vildosa. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Jessica, por la presentación y bueno, también por respetar el tiempo de presentación. Bien, vamos a continuar entonces la presentación de Ernesto Extivelband. Él va a presentar su ponencia que se titula El humor gráfico y digital, estrategias de desidentificación y creación de subjetividades críticas en el laberinto neoliberal. ¿Tienes la palabra, Ernesto? Gracias, Diana. Tengo un PowerPoint para compartir. Ahí está en pantalla. A Bueno, ver, está cargando. Sí, a ver. Ah, sí, ¿cómo? ahí está. ¿Está? Sí, Perfecto. Em, bueno. Disculpen, ahí estamos. Bueno, como decía Diana, el humor gráfico y digital, estrategias de desidentificación y creación de subjetividades críticas en el laberinto neoliberal, es el título de mi ponencia. Esperen que me olvidé, te pongo el tiempo, así estoy. Ahí está. Bueno, la presente ponencia en realidad forma parte de una investigación previa que se dedicó al estudio del proceso de reconfiguración subjetiva, que yo planteo que de manera compleja, pero subordinado a lo que Foucault denomina la gubernamentalidad neoliberal, estableció ciertas condiciones para la constitución de una ciudadanía dispuesta a asumir voluntariamente una serie de restricciones derivadas de la implementación de políticas económicas y sociales que en otras épocas históricas habrían encontrado una mayor resistencia. Hago mención o hago referencia en primer lugar a una película documental de Nicolás Prividera, Adiós a la memoria, donde comienza relatando la historia de su padre, un psiquiatra que sufre la enfermedad del Alzheimer y que compara de alguna manera el derrotero, digamos, de la pérdida de memoria de su padre con la historia de los últimos 40 años en la Argentina respecto de lo sucedido durante la dictadura militar. Él plantea 3 aspectos que me parece que son interesantes para retomar en esta película porque tienen que ver con la tesis a la que hacía referencia yo recién, ¿no?
Por un lado, bueno, señala el comportamiento de una cierta parte de la sociedad que él dice vivió recluida, usando sus términos, en piloto automático después del 76. Del mismo modo como le fue sucediendo a su papá antes de ir perdiendo la memoria. Él interpreta esa respuesta de su padre, pero también de la sociedad argentina, a un exterior hostil, dice él, durante la dictadura. Así como otras personas, dice, a lo mejor más alejados de la política, pudieron haber optado por ignorar lo que estaba pasando, ya sea por comodidad, por desidia o simplemente porque seguían sus vidas cotidianas de manera inercial. Sin embargo, y acá está el punto, propone que no todo fue represión o indiferencia, sino que también hubo, a lo mejor dice en mayor medida, una complicidad subterránea o abierta. Este aspecto me parece que es interesante porque yo, a partir del señalamiento de Prividera, lo que intenté hacer es rastrear esa complicidad subterránea o abierta, luego del 76, con el retorno de la democracia, hasta nuestros días. Por ejemplo, en los masivos actos de apoyo a las políticas económicas durante el gobierno de Carlos Menem. Por ejemplo, durante el apoyo patronal, el apoyo al paro patronal de una gran parte de la sociedad durante el gobierno kirchnerista del 2008, acá en las fotos se ve, ¿no?, el masivo apoyo a Menem en la Plaza de Mayo, o las columnas de sectores no solamente vinculados de manera directa, ¿no?, con los intereses de la patronal agraria, sino también sectores de clase media, sectores de clase baja que no tenían ninguna vinculación ni intereses directos, económicos o de otro tipo con el campo, y que sin embargo adhirieron a sus reclamos. Durante el 16, los medios de comunicación también avanzaron con una campaña que tomó el nombre de Militancia o Militando el Ajuste, coincidente con las políticas de Mauricio Macri al comienzo de su mandato, cuando avanzó con aumentos desmedidos de los servicios de luz, de gas, de agua y demás. En la prensa gráfica, pero también en los medios audiovisuales, se avanzó con un discurso que militaba, ¿no?, el ajuste propuesto por Mauricio Macri desde el gobierno. Incluso circularon en las redes sociales manifestaciones de ciudadanos que, como en este caso, no sé si tengo tiempo de hacerlo correr, si no lo comento, se trataba de dos santafesinos, Héctor y Raúl, que planteaban que uno de ellos tenía una fábrica que hacía 4 meses que no tenía trabajo, pero admitía el déficit fiscal y entonces decía que seguía apoyando al gobierno. Y terminaba, ¿no?, el diálogo con el otro rosarino diciendo: no se puede vivir toda la vida de prestado, ahora hay que sufrir. Este tipo de videos, bueno, circuló bastante durante el gobierno de Mauricio Macri. Y también se encuentra, digamos, reacciones de estas características al comienzo del gobierno de Javier Milei, ¿no? Por ejemplo, acá en la etapa de página 12 del 11 de diciembre del 23, la manifestación que recibió a Javier Milei como nuevo presidente, aplaudiendo a la policía y al ajuste. Lo que yo planteo es que en esta primera parte, ¿no?, hay ciertas continuidades y profundizaciones de toda una producción de una subjetividad social que no es la única que se manifiesta, sino que entra en tensa coexistencia con otras o con otros tipos de subjetividades que operan en el sentido de una construcción de un ser en común. Este tipo de subjetividad que yo voy denominando de distinto modo a lo largo de mi tesis, ¿no? Por un lado hablo de una subjetividad neopolítica, pero ya en el 2016 aparece, ¿no?, los rasgos de lo que terminé denominando una subjetividad neosacrificial, ¿no? Esta idea de aceptar el sacrificio que supone, por ejemplo, aumento en los servicios públicos, el sacrificio que supone las medidas de reforma estructural, los aumentos y demás. Lo que yo encuentro es que hay, a lo largo de todo ese proceso, que arranca, insisto, en la dictadura militar, una exacerbación de ciertas disposiciones afectivas relacionadas con, por un lado, una identificación antiperonista, bueno, en relación con lo que planteaba Jessica hace un ratito, y también una identificación con la racionalidad neoliberal. Otro aspecto
que cito rápidamente, bueno, una visión nostálgica de un pasado idealizado, supuestamente corrompido por el populismo. Aclaro, estos rasgos surgen del análisis de una serie de encuestas, no, perdón, de entrevistas en profundidad que realicé para mi investigación. Por otro lado, un rasgo sobresaliente es el anhelo de una recuperación de ese pasado idealizado a través del esfuerzo individual, un rechazo hacia todo aquello que obstaculiza su realización y la irrupción, lo que mencionaba recién, de un discurso sacrificial mediante el cual se acepta la frustración del propio disfrute a condición de impedir el de los demás. Bueno, acá en este video se ve a esta persona en uno de los primeros actos de apoyo a Javier Milei, diciendo que apoyaba porque hay que hacer el ajuste como en una casa, ¿sí? Un hombre de 55 años que fue a apoyar a Javier Milei. La cuestión es, bueno, y esta es la pregunta en relación con las jornadas, ¿no? Digamos, ¿cómo podría llegar a producirse una desidentificación o por lo menos una desnaturalización del lugar de servidumbre? Y acá hago referencia implícita al texto de Lavoisier, de Etienne de Lavoisier. Esa desnaturalización del lugar de servidumbre que el sujeto neosacrificial ha decidido ocupar. Una de las referencias teóricas que yo tomo en mi trabajo es Chantal Mouffe, una intelectual que viene reflexionando sobre la cuestión de la desidentificación y que destaca el papel que juegan las prácticas artísticas y culturales, críticas obviamente, ¿no? Entre otras posibles de intervención política, en el espacio público. Chantal Mouffe, en un libro del 14, en Agonística, Pensar el mundo políticamente, pero también en el 23, El poder de los afectos en la política, dice que existe una dimensión estética en lo político, así como también existe una dimensión política en el arte, que las prácticas artísticas cumplen una función en la constitución y mantenimiento de un orden simbólico dado, o también en su desafío, y es por eso que tienen necesariamente una dimensión política, ¿no? Lo político tiene que ver con el ordenamiento simbólico de las relaciones sociales, y ahí es donde reside su dimensión estética. Entonces, dichas prácticas pueden obrar en dos sentidos, fundamentalmente, en una dirección identificatoria, o podrían contribuir, y ahí está mi tesis, a los procesos de desidentificación. La relevancia de las viñetas que vamos a ver a continuación se debe a que, al utilizar recursos que inducen respuestas emocionales, logran alcanzar al sujeto en su nivel afectivo. Y esto tiene que ver fundamentalmente con digamos, al dirigirse principalmente a la dimensión afectiva, estas expresiones artístico-políticas adquieren un potencial particular en un escenario donde el pensamiento mítico tiende a imponerse sobre el pensamiento lógico-crítico, y en ese sentido debilitando las herramientas racionales de análisis y de resistencia. Yendo al primer punto que plantea Mouffe respecto del modo en cómo se puede pensar, ¿no? Este tipo de intervenciones estético-políticas en una dirección identificatoria, bueno, el ejemplo paradigmático es el frontispicio del Leviatán, ¿sí? El gigante representando al Estado con el báculo y la espada, que Bredenkamp dice que completa la idea de Hobbes de que los hombres están en constante peligro de volver al estado de la naturaleza cuando no hay un poder visible que los mantenga en el temor, ¿no? Entonces esta figura viene a, de alguna manera, reforzar el planteo de Hobbes en el libro. Acá tenemos la primera viñeta que yo tomo como contrapartida, ¿no? de la imagen del Estado gigante de Hobbes, ¿no? Una escena que expone el absurdo, diría Lavoisier, de que 100 o miles de hombres se dejen someter por uno solo. Es una ilustración que ha circulado por internet de un mexicano que se llama Víctor Solís, del cual no tengo más datos, pero que ha venido a ilustrar una serie de notas que justamente hacen referencia al problema de la servidumbre voluntaria, porque lo ilustra de manera, me parece a mí, magnífica. A mí me parece que este tipo de viñeta podría desempeñar hoy un papel político opuesto a la imagen que señalaba recién, ¿no? La del frontispicio del Leviatán. Barnaby, por ejemplo, desde su señaló que desde la perspectiva de Hobbes, la risa no sería más que la glorificación de uno mismo.
Él dice, la percepción repentina de la propia superioridad frente a la inferioridad de los demás. Acá la ilustración de Solís, sí, 5 minutos. acá la ilustración de Solís me parece que resulta justamente anti-hobbesiana porque invierte la estrategia del autor del Leviatán, justamente poniendo de manifiesto, de manera inesperada, la superioridad numérica de los hombrecitos frente al reducido tamaño del que es ungido rey. Entonces, como resultado, esta inferioridad generaría en el espectador, por comparación, consigo mismo, una desidentificación con el personaje degradado. Esta misma estrategia, bueno, fue replicada en un montón de viñetas. Por ejemplo, acá tenemos una de un ilustrador que se llama Carfelli, donde se ve exactamente lo mismo, ¿no? El pueblo otorgándole la corona al rey y luego el rey mandando a reprimir al pueblo. Esto tiene de alguna manera una continuación en una segunda historieta, donde también en el tríptico se ve cómo el pueblo vuelve por la corona, y ahí se produce un nuevo giro donde el pueblo recupera el poder. A mí me parece que esto es interesante porque fue replicado también en un montón de viñetas que circularon por internet en los últimos años y que reproduce ahora en una sola, digamos, tira de 4 instancias esto que Carfelli señalaba en sus 2 historietas, ¿no? Esto, bueno, fue publicado en redes, se viralizó en forma de meme y, bueno, me parece que es un gesto de resistencia y liberación simbólica, ¿no? Ante una forma de dominación que viene naturalizándose en distintas regiones del mundo. Acá se ve cómo la han reproducido de manera diferente en distintas cuentas, y esta es la más reciente que circuló en relación con el discurso del gobierno de Javier Milei. Rápidamente, porque no tengo tiempo, yo he hecho un recorrido, esto, digamos, no aparece, esta expresión, digamos, no aparece en los últimos tiempos, sino que uno lo puede rastrear en la historia argentina, por lo menos, desde la dictadura militar. Acá tenemos un ejemplo, una ilustración de Martín Suárez, de la década del 80, aparecida en la revista Humor, donde ya se ve que la tirita con la que se grafica, ¿no?, la censura, se coloca en los ojos de los propios espectadores, ¿no? Acá ya aparece una idea de denuncia, retomando lo que planteaba Jessica, ¿no? Denuncia de cómo es la misma ciudadanía la que se autoimpone la censura, digamos, ¿no? Al correr la vista y al dejar de, sí, digamos esto, ¿no? Al correr la vista de lo que estaba sucediendo en ese momento. Bueno, hay un montón, digamos, no llego con el tiempo, pero hay un montón de viñetas y de historietas que retoman esta cuestión. Acá tenemos a un ciudadano que representa seguramente, ¿no?, a una persona de clase media, que de alguna manera se reconforta en el momento en que aparece alguien debajo, ilustrando lo que plantea Lavoisier respecto de una cadena de tiranos, ¿no? Una viñeta de Daniel Paz y de Rudy, donde también plantea la posición del sujeto que acepta el sacrificio, resignando algo de su propio disfrute, de su propio goce, con tal de que otras personas no puedan disfrutar de él, ¿no? En el mismo sentido de digamos, de la viñeta de Quino. Antes no podías encontrar mesa porque el restaurante estaba lleno de negros, y ahora, ni idea, hace 2 meses que no como afuera. Esta idea de la resignación del goce, ¿no? Resignación de algo del disfrute con tal de que el otro inferior no pueda disfrutar, aparece en un montón de viñetas, por ejemplo, del colectivo Alegría. Me quedé sin trabajo, siguen los cortes de luz, igual volveré a votar a Macri. Aparece también de una manera mucho más cruenta, digamos, ¿no? En esta historieta, en esta ilustración también del 2016, una persona frente a una prensa, ¿no? Y siendo torturada, y el otro le dice, es un poco de ajuste, pero están presos vudú y debido. Otra vez que me parece que también no toma, capta el carácter de lo que yo llamo sujeto neosacrificial. Una pareja, ¿no?, ataviada con vestimenta sadomasoquista, votamos otra vez al PRO, qué alegría Claudio, no veo la hora de que se aplique otro tarifazo y nos echen del trabajo, y con suerte secuestran y torturan al nene que salió medio hippie.
Bueno, como estas, hay un montón más, no llego, digamos, no tengo tiempo como para poder exponerlas todas. Esta ya es de la época de las elecciones del 2023. ¿Por qué vas a votar a los neoliberales? Porque quiero que haya más igualdad. Yo no tengo salario ni en blanco, ni aguinaldo, ni vacaciones pagas. Si ganan los neoliberales, no vas a tener eso, ya sé, pero vos tampoco. Es decir, expresan todas estas viñetas la resignación del goce, del disfrute, con tal de que el otro tampoco pueda hacerlo, ¿no? Eh, Paso de largo. Dos cuestiones para cerrar, y me permito, si tengo un minuto final, ¿no? Por un lado, cómo evitar la sobreidentificación cínica, ¿no? Es un problema que me vengo planteando, esta cuestión que sostiene Zizek, que dice que sucede cuando alguien reproduce un discurso dominante, pero de manera exagerada o irónica, como si de esa exageración no bastara para subvertirlo, ¿no? La idea de que ya sabemos cómo funciona el sistema y que a mí me parece que la desidentificación no se queda en el gesto irónico, sino que apunta justamente a romper con una posición enunciativa, ¿no? A desarmar un lazo afectivo o abrir la posibilidad de que esa forma de subjetividad y de articulación política, digamos, mude y sea reemplazada por otra. En ese sentido, bueno, no tengo tiempo para desplegarlo, pero refiero a textos de Mouffe, refiero a textos de Jorge Alemán, refiero a textos de Rancière, ¿no? Que plantean el problema de la desidentificación. Finalmente, una viñeta, digamos, que me parece que apunta a dar cuenta de esta cuestión, es esta última, un cuadro también del colectivo Alegría del 2024, donde una persona sube al colectivo, pide boleto hasta Cabildo y Juramento. ¿En cuántas cuotas querés abonar el pasaje? Le contesta el colectivero, que tiene el celular en la mano, donde aparece reproducida esa escena. Y el colectivero finalmente se reconoce, ¿sí?, en esa escena, y lo deja pasar digamos, al muchacho que subió al colectivo, ¿no? En ese sentido yo veo que la viñeta ahí abre una incomodidad, una distancia subjetiva respecto del goce neoliberal, entrando en el terreno de la interrupción del mandato identificatorio, ¿no? Como ejemplo de lo que me refiero yo cuando hablo del proceso de desubjetivación o desidentificación. No sé si tengo 30 segundos más para... ¿Ya Sí, estoy? sí, por favor, sí, Finalmente, bueno, vamos. dejo en pantalla las conclusiones. Lo que planteo es que obviamente en las redes sociales no solamente se difunden producciones que utilizan recursos humorísticos con fines críticos, sino también otras que a través de lo cómico refuerzan estigmas y prejuicios y por ende el orden social establecido. En todo caso, coincido con el planteamiento de Mouffe. Me parece que se trata de concebir las manifestaciones de resistencia artísticos-culturales como intervenciones agonísticas, en la medida en que desafían el sentido común dominante y pretenden desencadenar reflexiones que susciten el descontento con el estado actual de las cosas. Esto no significa un intento de adjudicar a estas intervenciones una condición completamente disruptiva, sino reconocer que su capacidad política responde al entramado de relaciones en las cuales aparecen y circulan. Y por último, creo que se trata de entender estas manifestaciones como capaces de contribuir en la difícil tarea de aquellos sujetos que afrontan hoy el desafío de construcción del ser en común. Perdonen que me fui un poquito de los 15 minutos. Con esto cierro. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, por tu Ernesto. presentación. Ah, perdóname, Ernesto, perdón. Bien, vamos entonces, continuamos con Lourdes Casillón, que nos va a presentar la ponencia titulada La construcción semiótica de la crítica subjetiva a la política, perdóname, se me fue. Eh, repito, la construcción semiótica de la crítica subversiva a la política argentina actual en Barcelona Digital. Tienes la palabra, Lourdes. Lourdes, te presento. Perteneces a la Universidad Nacional de Mar del Plata, del Centro de Letras Hispanoamericanas y del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales. Hola, buen día. Muchas gracias, Diana, y gracias a toda la comisión organizadora, ¿no? Por poder participar, tener esta posibilidad. ¿Se escucha bien? Sí, Bueno. te escuchamos bien. Eh,
Te voy a pedir, Diana, yo también tengo que compartir un PowerPoint y porque es fundamental que puedan ver las imágenes para entender un poquito más, a ver si lo puedo hacer. Sí, Eh, comparte. Perdón, a Lourdes, ver, comparte, que estás habilitada. ahí se está viendo bien. Sí, se ve bien. Voy a ver si lo puedo poner con presentación. Ahí. ¿Vamos bien? Buenísimo. Bueno, ahí arranco. Bien, ya leíste el título. Bueno, supongo que conocen todos la revista Barcelona, ¿sí? Que está publicada desde el año 2001, perdón, 2003, posterior a la crisis del 2001. Y hasta el 2021 tuvo un formato en papel y también ya se podía visualizar en la biblioteca digital, pero tuvo un impasse, un pequeño impasse, y a partir de enero del 2023 directamente los números aparecen en formato digital. Entonces yo en esta ocasión me voy a detener en algunos números, pero sobre todo en uno puntualmente para ver algunos recursos típicos de la revista, ¿sí? Eh, Algo que quería remarcar, hay muchos ejemplos, muchas cosas para decir, pero por ejemplo el eslogan que la identifica, ¿no? En cada uno de los números, el original era una solución europea para los problemas de los argentinos, ¿no? En relación a que con la crisis del 2001 muchos argentinos, como está pasando también en la actualidad, emigraban a Europa, en particular a España y Barcelona, ¿no? Esa es una referencia muy explícita. En la edición digital, el eslogan cambió un poquito, una solución digital para los problemas de los argentinos. Pero vamos a ver en algunos ejemplos, de hecho, este de acá, ¿no? Una solución sobrehumana para los problemas argentinos va cambiando el adjetivo que acompaña a solución según la temática de la tapa. Bueno, en general, ¿no? Lo que, sobre todo en sus comienzos, pero sigue ese rasgo, hay el elemento de la parodia, ¿no? De publicaciones sensacionalistas, esos titulares catástrofes, con titulares llamativos, hiperbólicos, el absurdo, la exageración, ¿no? También enunciados en lenguaje vulgar y de dudosa credibilidad, ¿sí? Esto está copiando un estilo que viene ya de larga data, del siglo XX, eso que ya se llamaba la prensa amarilla, el periodismo basura. Eh, pero además de hacer esta, en realidad lo que hace Barcelona tiene ese estilo en sus orígenes y continúa con algunos de esos rasgos, pero está en la actualidad sobre todo, ¿no? Retoma elementos de lo que se llama lo opuesto, la prensa seria, prensa blanca, ¿no? Y vamos a ver, como en esta etapa, esta sí era bastante antigua, ¿no? De 2011, las referencias a Clarín, Infobae, La Nación, bueno, entre otros, que son criticados, ¿sí? Esta etapa creo que es muy elocuente, ¿no? Es el número especial por los 500 números de la revista, todavía ya estaba cerrando esa etapa en papel. Pero podemos ver acá, ¿no? Cómo aparece esa burla mordaz, utilizando palabras de Fraticelli, el humor negro, bajo, incorrecto, ¿sí? En el que aparecen discursos, instituciones, políticos, periodistas, actores, bueno, cualquier figura con cierta trascendencia o repercusión desfilan por estas páginas y son el blanco de la sátira y la parodia. En este caso vemos en un mismo nivel, en esa etapa que no sé si se llega a ver, pero es muy interesante, Piñón Fijo, el Papa Francisco, bueno, a Nicolás Maduro, Fidel Castro, Alberto Fernández, hasta Maradona, Luis Alberto Spinetta, ¿sí? Bien, yo me centro en las tapas, ¿sí? Esta es otra de las tapas ya en la edición digital. Hay un pequeño cambio que es esto que estoy marcando en esta filmina, ¿no? Cómo Barcelona copia de modo paródico la ley de etiquetado frontal que apareció en el 2022, ¿sí? Para promover la alimentación saludable.
esos octógonos, ¿no? Que se ven acá al lado izquierdo, está muy chiquitito, pero bueno. Por supuesto, la revista los utiliza con un sentido muy diferente, ¿sí? Esos 4 sellos negros con letras de color blanco están indicando las características centrales de la publicación. Y dice, alto en sátira, saturado en fruta, excedido en ironía, alto en burla. Bien, como les decía, me detengo en las tapas, ¿sí? Que es un elemento clave. Acá podemos ver, voy a tratar de decirlo lo más rápido posible, ¿no? Por ejemplo, el contrato de lectura, y utilizo el concepto de Verón, del Liceo Verón, cómo en esas tapas, con cierta independencia en cuanto a su diagramación y utilización de procedimientos, se destaca del conjunto de la revista, pero está vinculado a su vez al contenido de esa revista, ¿sí? Bueno, acá me valgo también de conceptos de dispositivo, de traversa, ¿sí? Estas tapas son el primer contacto del lector con el material impreso, dado que anticipan una información y la modalidad de presentación del contenido, ¿sí? Eh, yo coincido acá con esta idea de Singolani, ¿no? De la tapa signo, dado que incorpora textos, pistas, instructivos que adelantan el contenido, e imágenes, por supuesto, que nos marcan un recorrido de lectura. Y otra cosa que voy a ir repitiendo, ¿no? Cómo estas tapas ofician también a modo de indicadores de la agenda mediática, ¿sí? Porque mencionan ciertos temas que le interesan a un público determinado en un momento determinado. Bueno, esto de los titulares, ¿no? El concepto de paratexto, que lo voy a... Y acá va la etapa en la que me quiero detener, ¿sí? Espero tener tiempo, la de la izquierda, ¿no? Que es de septiembre del 2023. Y al costado tenemos una imagen de Videla, ¿sí? En la que la revista está tomando. Esta estrategia es muy común en la revista, como en muchas otras revistas de humor, de humor crítico, ¿sí? Satírico, paródico. En este caso está tomando la figura de esa foto que les mostré de Videla, copia la estética, esa fotografía era de un desfile, hace una reproducción bastante fiel, pero por supuesto con muchos nuevos significados, ¿sí? También está el marco dorado que rodea la imagen en blanco y negro y que corresponde al retrato de este dictador, ¿no? En el colegio militar hasta el 2004, cuando Kirchner ordenó que fuera quitado. La crítica en este caso, lo habrán visto recién, va dirigida a la actual vicepresidenta, ¿no? A Victoria Villarruel. Y también todos lo sabemos, como ella es hija, sobrina, nieta de integrantes de las Fuerzas Armadas, pero también había un proyecto que cuando ella era diputada buscaba establecer el Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo en Argentina. Eh, y bueno, no lo puse acá, pero también ella escribió 2 libros y ahí hay una tapa que acá esta noticia salió en el mismo mes en el que sale la tapa de Barcelona, y eso es lo que yo quiero destacar, ¿sí? Estos vínculos, y estaban en campaña además en el 2023, previo al resultado final de las elecciones, como tanto Villarruel se supone, o se investigó, salió a la luz que había visitado a Videla, aunque ella lo matizó, y a Echecolas, ¿sí? Para sus libros. Por supuesto, acá tenemos en esa tapa, que si tuviera tiempo vuelvo para que se vuelva a ver todos los titulares, ¿no? Cómo lo armaron, pero está la ironía, la parodia, la sátira y la polémica, por supuesto, en esa asociación entre Villarruel y la última dictadura. Y también estos signos, ¿no? Emblemáticos de la investidura militar. El bigote que le agregaron a Villarruel, el retrato con el marco dorado, el uniforme, la venia, ¿sí? El juego de palabras remarcado en rojo, que enfatiza el vínculo entre las ideas del partido, cercanas al neoliberalismo, que recién estábamos hablando, ¿no? Con la Revolución Libertadora, ese juego de palabras que hacen, que también la Revolución Libertadora fue en septiembre del 55. Bueno, acá me valgo entre otros autores, por supuesto Roland Barthes, sí, que me resulta muy productivo, aunque su ensayo tiene mucho tiempo, sigue teniendo vigencia para lo que estoy trabajando, ¿no?
diferenciación entre denotación y connotación y qué procedimientos de connotación utiliza la revista. Por ejemplo, el trucaje, bueno, Photoshop, eso es muy evidente, para construir estas fotografías húmedas, utilizando el concepto de traversa, ¿no? Como principal elemento connotativo de alteración de lo real en sí. Se hace pasar por denotado un mensaje que en realidad es marcadamente connotado, decía Barthes, pero para una sociedad determinada, y esta idea del código histórico y cultural creo que es fundamental, ¿sí? Para terminar o por lo menos entender a dónde va la crítica de la revista y los recursos que está utilizando. En este caso podríamos decir de agregar la pose, que en realidad la pose viene de la fotografía original, y que la construyeron, la armaron, la diseñaron a esta nueva imagen de tapa, ¿no? Pero respetando esa pose para preparar y sugerir una determinada lectura. Y para terminar, para ir terminando, la idea del paratexto, vuelvo al texto como anclaje, ¿no? Como decía Barthes, ese mensaje parásito que oficia de anclaje lingüístico para reforzar, ampliar y guiar en la interpretación de la parodia y la sátira. Eh, También acá en el eslogan que hoy comentaba, hay otra referencia a la dictadura, ¿no? Una solución procesista para los problemas, lo que veíamos de la ley del etiquetado frontal, ¿no? Que vuelve a remarcar la sátira, la fruta, la burla y la ironía, y el titular principal, la libertadora avanza, ¿no? En ese juego de palabras que recién comentaba, y ya terminan de aclarar todo cuando continúan el subtítulo, digamos, empezó como emprendedora haciendo city tours a la casa de Videla y la mazmorra de Checolás. ¿Quién es y qué delitos de lesa humanidad reivindica la misteriosa vice de Javier Milei? Lourdes, Sí, ya voy cerrando, ¿eh? Bueno, también otro concepto fundamental para lo que yo trabajo, ¿no? Lo reidero mediático de Oscar Traversa. Ya en las tapas, ¿no? Anuncian al lector que pretenden distanciarse de lo serio, suscitar una risa potencial en el público, que en realidad pone de manifiesto un juicio crítico respecto de los medios masivos de comunicación y su forma de informar, así como también en relación con sucesos específicos de la agenda mediática o pública. Esto lo marca López Win en su libro. Eh, este ejemplo vimos, ¿no? Cómo hay recursos humorísticos, gráficos que definen la estética de la revista. Lo reidero funciona como marca de identidad a través de algunos de estos procedimientos que mostré recién, que atienen a la escritura en relación con las imágenes, ¿sí? Hay esta composición de tipo collage que se suele ver muy a menudo, que arma una escena ficcional con pequeñas partes de imágenes descontextualizadas, pero que en el nuevo conjunto tiende a una fuerte, perdón, significación paródica y satírica. Ya termino, ¿eh? La idea, el concepto de lector, ¿no? ¿A qué lector está apuntando la revista? Tiene que ser un lector que cuente con las capacidades, con las competencias necesarias, ¿no? Para interpretar este matiz ideológico y crítico de la revista. Entonces, hemos compartido acá muy rápidamente algunas estrategias semióticas que pone en funcionamiento Barcelona Digital para construir una crítica, bueno, en este caso a la actual vicepresidenta, pero también en general a toda la clase política y a la sociedad argentina. En algunos casos también remite a acontecimientos mundiales, ¿no? En este caso, durante septiembre del 2023, tenemos esa reescritura paródica, ¿no? Y cómo retoma en su tapa esos discursos originados en la prensa seria, pero los modifica y los vuelve a presentar con un sentido tergiversado, en diferente contexto, con lenguaje coloquial, que intenta posicionarse en una objetividad periodística, ¿sí? En ese contrato de lectura, pero que en realidad ahí se marca una distancia, una ruptura irreverente, bastante marcada, ¿sí? Y bueno, para esbozar esta crítica a los medios y a los acontecimientos, además de los actores. Entonces, este enunciador objetivo tiene la intención de informar, expresar la verdad a través de afirmaciones, pero al mismo tiempo es subversivo, ya que está asentado en el humor negro y el absurdo.
Eh, bueno, y lo último, este concepto de Paul Alonso, ¿no? Que Barcelona, cuando analiza Barcelona y The Clinic también, esta categoría de infoentretenimiento satírico, ¿no? Y que forma parte, esta revista, de los medios alternativos híbridos, ya que presenta un marcado rasgo diferencial y oposicional respecto de otros medios tradicionales a los que parodia para cuestionar los modos de funcionamiento del periodismo actual y los valores predominantes respecto de la sociedad y en este caso la política contemporánea. Bueno, y esta es la bibliografía y muchísimas gracias. Gracias, Lourdes, por tu presentación también. Bueno, Eh, perdón si me excedí mucho. no, estuvo justo, así que tranquilo. Bueno, gracias. Bien, bueno, abrimos entonces como un espacio también por si alguien quiere hacerles preguntas o entre ustedes también preguntas, comentarios sobre sus presentaciones. Sí. Hola Ana, ¿cómo estás? Ay, mamá, no te había visto, no sé si habías levantado la mano, no, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Hola. Bueno, me encantó esta mesa. Además, disfrutando y aprovechando los que no pudimos viajar, ¿no es cierto?, para estar en contacto con colegas, ¿no?, que estamos como en lo mismo. Eh, no, quería hacer una pregunta a Lourdes por la revista Barcelona, porque vos sabés que le he perdido un poco el paso en los últimos tiempos y vos dijiste en tu presentación cómo Barcelona no solamente toma como objeto la clase dirigente, los políticos, ¿no es cierto? También personajes relevantes de la cultura, como lo de Lalia Espósito, sino también la sociedad, ¿no? La sociedad en general. Y entonces te pregunto esto, porque yo recuerdo que hubo números así muy em, eh, desestructurantes, mucho más que la sátira política, que de alguna manera tiene una larguísima tradición, ¿no es cierto?, en Occidente, Sí, y que es cuando tomaba como objeto de sátira también y de crítica a la sociedad, que vos dijiste, ¿no es cierto?, también la sociedad argentina. Y dentro de la sociedad, al mismo progresismo, ¿no? Al mismo progresismo y a lo políticamente correcto. Y sí, esa parte a mí me interesa muchísimo, porque es la que nos saca de lo preestablecido, ¿no es cierto? O sea, es la que, digamos, puede situarse incluso mucho más cerca de lo humorístico que de lo satírico, en tanto nos hace pensar a nosotros mismos, ¿no? Es un poco una autoirrisión. Eh, no sé si en los últimos números ha retomado esta prueba. Hace tiempo que la dejé, o sea, yo soy muy vieja, como se verá, y Ah, la seguí en todos los números hasta el 21, hasta el 21. Y después con la edición digital la perdí y la tomo solo de vez en cuando, no la he tomado de una manera permanente, por eso me pregunta, si retoma eso, que la hacía tan incorrecta, ¿no? Tan sí. incorrecta. Por ejemplo, romper con lo políticamente correcto, justamente. Bueno, no sé si lo has tenido en cuenta o no, a lo mejor tengo una pregunta que a vos no te ha interesado, ¿no? No, Pero no, al a mí me contrario. interesa particularmente, Sí, ¿no? te agradezco muchísimo, Ana, tu comentario, tu lectura y tu aporte y todo. Sí, a mí me interesa muchísimo esta revista y también otras parecidas. Hay otra en España, ¿no? Que es Mongolia y he hablado en otras jornadas que tiene un estilo. Entre esas dos, por ejemplo, sí, esto que vos decís, yo creo que sigue en algunos números más, otros quizás un poco menos, pero es muy irreverente, es la verdad que uno ve las tapas y te provoca
podríamos decir eso que Bakhtin hablaba de la risa ambivalente, porque a veces uno se puede reír, pero es terrible lo que al mismo tiempo está marcando, ¿no? En la tapa que yo mostré, bueno, se mete directamente con la dictadura, ahí está la clase política. Por lo que yo he visto, pues no hay tantos números de la etapa digital, ya este sería el segundo año, yo creo que los políticos en general son los que más aparecen, o los periodistas. También vi, cuando estaba armando esta presentación, vi que cuando murió el Papa, también hicieron o el nuevo Papa. No tanto, quizás de la sociedad no he visto tanto, pero sí, bueno, ahí la tapa que puse, la Ali. eh, Creo que en estas últimas, o también uno de los primeros números de la edición digital, aparecía Messi, la escaloneta en algún número, eso en las tapas, ¿no? Ujú. Está esta idea sobre todo de personajes relevantes. Por ahí en los titulares sí podemos ver que a partir de esos personajes que tienen una trascendencia y que el público puede reconocer, sobre todo el público argentino, por eso yo hablaba del lector, que no cualquier lector puede entender todas estas referencias, ¿no? Porque Ah, hay muchas referencias. Si bien se enmascaran con supuestas noticias inverosímiles, muchas veces, si uno rastrea en lo que pasó en la semana o en el mes, tiene mucho que ver con algo, ¿no? Que pasó en la realidad. Y ellos, bueno, lo toman, lo reconstruyen y con el estilo este que tienen tan transgresor que puede chocar. Ha habido tapas que vos te referís a esa, ¿no? De los primeros años que han sido muy polémicas, cuando se meten con menores o con lo sexual. Yo ahora por ahí no tendría que ver una por una todas, pero siguen, aunque bueno, hay una de Milei que creo que le ponen algo así como eyaculador precoz o algo así. No, no es la palabra eyaculador, pero bueno, lo sexual también suele aparecer, pero más dirigido, por lo que yo he visto, a la política o algún periodista o personajes así de trascendencia, ¿no? ujú. Pero sí, es verdad eso, ese estilo. No a todos le puede gustar. Yo creo que es una crítica muy inteligente, está muy pensada, más allá de que si se coincida o no se coincida, pero todos esos recursos, la connotación, por lo menos desde mi punto de vista, es muy jugosa en cada uno de los números. No sé si te respondí. Sí, 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 un poco. Quería ver si habíamos leído más o menos lo mismo. Creo que sí. Sí. Claro, Sí. sí, sí, sí. Solo que yo le Sí. perdí, le perdí el rumbo. Bueno, muchas gracias, No, Lourdes. a vos, Me te encantaron agradezco. los tres. Me encantó. Sí, para seguir pensando. Gracias. Yo Gracias. también tengo Bueno, comentarios. Como somos vale, poquitos, vale. levanto la mano y interrumpo. Este, no, también me gustó mucho las tres exposiciones, nada, los distintos aspectos del humor político, ¿no? Y para Jessica tenía una pregunta. em, no sé si vos habías pensado la articulación de estas cartas, de estos textos humorísticos en relación a la obra de Tristán en La Vanguardia. Porque, Mm. nada, me resulta, Tristán, nada, viene del Partido Socialista, ¿no? La Vanguardia es el diario del Partido Socialista, y en muchos casos, bueno, coinciden con la representación del peronismo, en, en acusarlo desde muy tempranamente, digo, antes del 45 ya están acusándolo de nazifascista, tanto del peronismo como de la representación de sus seguidores como analfabetos, como cabezas huecas, como ignorantes, ¿no? Es como, no sé si vos exploraste cómo se inserta este autor, que ya lo noté, pues es verdad que genera mucha confusión entre los nombres que usa ahí. Miguel Inés O'Connor, ¿no?
cómo se inserta él en esa construcción de esta mirada fuertemente antiperonista que se arma, en tu caso es de Tucumán, pero es decir, tiene las mismas lecturas, o si hay algún trabajo ahí, yo no conozco tanto la literatura peronista, de cómo se crea este peronismo, antiperonismo, tan tempranamente que funge muy bien. Después se va a continuar, incluso llega a la academia, digamos. Las primeras interpretaciones del peronismo son un poco lo mismo, ¿no? La idea de la masa disponible, el líder autoritario, ¿no? Con rasgos, más o menos del fascismo, del nazismo, ¿no? Es como, me parece que fue como una construcción discursiva, visual, ideológica muy efectiva. Y después otra pregunta, porque me venía otra vez a colación de Tristán en La Vanguardia, de cómo es la relación de este Miguel Jaénes O'Connor con el diario, porque vos decís que es comunista, la Gaceta me parece no la ubicaríamos en ese registro ideológico, ¿no? Y si en todo caso, bueno, justamente es esta posición antiperonista lo que les permite confluir, si sabés si él tuvo, bueno, qué tipo de relación, si en algún momento se pudrió todo con el comunismo y los dueños de la Gaceta, este, ¿no? Y por último, si hubo otra vez, a mí el espejo lo tengo con La Vanguardia, si algún tipo de reacción por parte una vez en el gobierno, del gobierno peronista, de censurarlo. Tristán cayó preso, la sede de la Casa del Pueblo del Partido Socialista se incendió, parte del diario La Vanguardia del archivo se destruyó. Bueno, quería saber, no pensando que pase lo mismo, pero en un clima de época muy conflictivo, si se quiere, o en esta que había pasado con tu autor y ese diario y estas posiciones. Em, Bien, contesto ahora Vale. entonces. sí, Sí, yo estamos. quería Ah, como poner también, o sea, también algunos comentarios para Ah, ti, Jessica, también, y para Ernesto un poco, y bueno, no sé, con respecto a ti, Jessica, me pareció súper interesante por lo que un poco también marcaba Mara, ¿no? Lo fuerte eh, del trato hacia los seguidores del peronismo. Yo, bueno, esa como parte de la historia argentina no la conozco tan en profundidad, entonces como que me pareció bastante fuerte, pero un poco como en relación con lo que decía Mara también, yo me preguntaba también por ese diario, ¿no? De la Gaceta, yo no, como qué características y qué pertenencia, si se quiere, política tenía, más allá del antiperonismo, por supuesto, ¿no? Que se evidencia en esta columna. Y también me pareció como muy interesante que un poco lo planteabas también, esa como hibridez entre el autor y el personaje, ¿no? De esa columna. Eh, si habías podido también como explorar un poco más esto, y por otro lado también la relación que planteabas tú con los lectores del diario, ¿no? Que este autor también se nutría de como cartas del lector, eh, algo así entendí, cómo los hacía evidente en esa columna. eh, esa relación, ¿no? Con el lector de este diario. Y para Ernesto, que me gustó mucho también, un poco ayer hablábamos con Mara, ¿no? Después de la jornada de ayer y sobre esto de esta lectura sobre este humor más actual, ¿no? Acá en Argentina y de derecha, bueno, si se quiere,
Me parece como, Ernesto, súper interesante, ¿no? Como ese vínculo que haces entre como filosofía por un lado y por el otro estos estudios sobre el humor y principalmente en la caricatura. Me parece eh, que dan o pueden dar como bastantes eh, respuestas también, ¿no? A ese tipo de humor que se está haciendo en este momento en Argentina y como para poder explicar también, ¿no? Estas sensibilidades sociales que están en juego en este momento, ¿no? Eh, con Milei en el poder. Entonces, me parece como súper, no sé, como efectivo un poco hablar o si nos puedes como eh, ampliar un poco este tema del cinismo neoliberal que me pareció como bastante interesante, ¿no? De cómo se hace manifiesto y de dónde viene o cómo lo estás trabajando. Eso. Bueno, empiezo yo. Sí, Bueno, una cosita, quería agradecer profundamente el espacio de estas jornadas, que agradecer muchísimo que se hayan podido hacer virtual en una parte y que hayan sido gratuitas. Esto lo quiero remarcar en un contexto que es muy, muy difícil para los investigadores, para quienes somos docentes y demás. Así que, bueno, un millón de gracias por mantener estos espacios y de esta manera y que al final virtualmente por otras circunstancias, bueno, resultó ser que, bueno, que tuvieron que hacer otros segmentos de las jornadas virtuales. Así que, bueno, aplaudo muchísimo eso y lo agradezco. Y bueno, muchísimas gracias por las consultas. De ustedes. Bueno, respecto de lo que me planteas, Mara, bueno, el tema de la articulación con Tristán, bueno, lo planteé en un trabajo anterior que es del 43 al 46. No lo había pensado ahora porque es muy embrionaria la ponencia esta, pero efectivamente va con lo justo, ¿no? Porque, bueno, el autor de Tristán, bueno, era un representante eh, socialista, estaría más que pertinente compararlo. Hay ya trabajos, ¿no? sobre Tristán, aunque bueno, Tristán hay mayor énfasis en lo que es la gráfica, ¿no? Con las ilustraciones, en este caso son, bueno, son escritos, ¿no? Es una carta acompañada de una ilustración que yo no sé, no está firmada ni nada, no sé de dónde proviene la ilustración, si es del mismo autor o de quién, pero bueno, también es una ilustración para analizarla aparte porque también brinda elementos interesantes. De todas maneras, en esta columna, a diferencia de la de Tristán, y como yo leí en un textual respecto de los sectores populares, hay como una posibilidad de rescatarlos, estos sectores populares, a través de todo un proceso educativo que en el caso de los socialistas, ya para con el peronismo no se ve, se pierde, ¿no? Entonces, algo para marcar. También de, tengo que tener ciertos recaudos en esta consideración del Miguel Gines O'Connor, que era comunista, un dirigente importante del comunismo. Es decir, por un lado era un político comunista importante, pero también era un periodista destacado, pero quizá no, eh, digamos, diferenciar las dos aristas y con esto de su inserción también en la Gaceta, ¿no? Y creo que por eso es que él puede escribir en la Gaceta un diario más bien, bueno, liberal y que respecto del peronismo se posicionó en la oposición y va a apoyar a la Unión Democrática, eh, que electoralmente era la alianza que se opone a este peronismo que está surgiendo.
Eh, Creo que, bueno, que la inserción de Miguel Gines O'Connor en la Gaceta no va por su ser comunista, sino es por su, porque es un periodista reconocido, ¿no? Yo no he visto, es decir, más allá de esta orientación de la Gaceta en el proto-antiperonismo y luego en el antiperonismo, no he analizado el periodo todavía del 36 al 43, ¿no? Para ver cuál es la postura política de la columna. Imagino que es hay una crítica, bueno, a las formas de hacer política vinculadas con el clientelismo y demás. Bueno, eso respecto, bueno, a lo que se puede relacionar con Tristán, a la vinculación de Miguel Gines O'Connor y la Gaceta. La tercera cuestión que me preguntabas, si hubo una reacción del gobierno de censurarlo. Bueno, muchas veces las cartas no aparecen, pero es por problemas personales que tiene. El autor él lo dice en la voz de Vildosa, que porque tuvo que viajar, porque estuvo enfermo. No dice que lo hayan censurado, pero sí dice en otras partes, claramente, a mí no me van a callar la boca. Se ve que en la legislatura, que no sé si es cierto o no, porque tendría que cruzar fuentes que bueno, critican la columna o con quienes se mete y demás, y en varias oportunidades dice, a mí no me van a callar, ¿no? En la voz de Vildosa. Entonces, bueno, ahí tenés intentos de censura, pero bueno, la columna salió, no dejó de salir por cuestiones políticas. Pero bueno, es algo interesante para ahondar. Y lo que me decía Diana, bueno, la hibridez entre el autor y el personaje, bueno, eso es algo que eh, quizás sea un punto débil de la ponencia y que debe explorar, en el sentido que creo que da para muchísimo más. Yo soy historiadora, no tengo quizás las suficientes herramientas teóricas de semiótica, de lingüística y demás, como para eh, pensar un poco más qué herramientas teóricas, ¿no? Para enriquecerme y para pensar eh, esta en parte confusiones fuertes, ¿no? Entre la vida del autor y lo que hace el personaje, bueno, y en parte es por eso que participo en esta jornada, si me quieren ayudar, bienvenido sea. Y la última cosa que decías vos, Diana, bueno, la relación con los lectores del diario. En realidad ahí los insumos que parece que utiliza Gines para escribir las cartas, es decir, si uno lo ve, los problemas que toca son vigentes y son actuales y dice en la voz de Vildosa que son informantes, que él habla con la gente, que le llegan cartas. No sé si eso es cierto o no. Es decir, supuestamente él se nutre de cartas que espontáneamente la gente les manda. Entonces ahí también hay una confusión con el ser periodista, ¿no? De Gines, que Bildos un poco toma y en base a todas esas denuncias que la gente hace y que lo usa Bildosa para expresar todo el descontento. Bildosa sería un intermediario. Entonces, no es que son cartas de lectores del diario, sino que son cartas que no sabemos si fueron reales o no, cartas y también conversaciones, ¿no? Con diversa gente que se queja del gobierno. Bueno, creo que más o menos eso traté de contestar las preguntas. Bueno, me toca a mí. Dale. Bueno, en principio, gracias también por el espacio. Acuerdo y comparto
el agradecimiento que hizo recién Jessica. Diana me planteaba recién, o planteaba recién respecto de mi ponencia, que aparecían una serie de respuestas, ¿no?, a los fenómenos que están ocurriendo en la actualidad. En parte sí, en parte genera un montón de interrogantes, ¿no? Digo, a mí me generan un montón de interrogantes, son los que vengo trabajando y son los que sigo trabajando. Algo que hacía referencia también Ana en algún momento cuando le preguntó a Lourdes respecto de las sensibilidades sociales, ¿no? Si seguía la revista Barcelona poniendo el foco sobre esas cuestiones. Digo, a mí me parece que el foco mío está puesto justamente ahí, ¿no? Tratar de dar cuenta no solamente del humor que pone en ridículo al gobernante, que plantea una burla respecto de algún funcionario, digo, sino que vuelve la mirada sobre la propia sociedad civil, ¿no? De alguna forma, que hoy se encuentra aplaudiendo el ajuste de Milei o pidiendo más represión, etc. Algo que señalé al principio, que me gustaría reiterar, es que no es un fenómeno de hace 2 meses o 2 años, sino que yo rastreo la configuración de esta subjetividad que hoy adquiere una forma neosacrificial, por lo menos desde la última dictadura cívico-militar, ¿no? Es un proceso de producción subjetiva que arranca en el proceso y que con idas y venidas, digamos, no ha tenido grandes interrupciones a lo largo de estos 40 y pico de años, ¿no? Ahí es donde yo pongo el foco en el humor y fundamentalmente en aquellas viñetas, como mostré rápidamente en mi exposición, que vuelven la mirada sobre la propia sociedad, ¿no? Esto aparecen en humor, digamos, perdón, aparecen en Barcelona, pero también en otros colectivos. Hay mucho del humor del colectivo Alegría y mucho del humor de Rudy Daniel Paz, pero también lo puedo rastrear en otras expresiones como mostré, ¿no? Digamos, hay mucho en el humor de Quino. Leí hace un tiempo una nota, un trabajo de Damián Fraticelli respecto del trabajo de Capusotto y Miki Vainilla, ¿no? Decía, bueno, ahí se pone el acento fuertemente en el propio ciudadano, digamos, ¿no? Que adhiere fervorosamente a este tipo de prácticas xenófobas, racistas, ¿no? Y las personifica. A mí me parece que es... bueno, Damián lo planteaba como un punto de inflexión, lo de Capusotto yo creo que es anterior también, ¿no? Como mostré en las diapositivas que hacían referencia, por ejemplo, a la historieta de Quino de la década del 90, o incluso, ¿no?, mucho más atrás en los 80, esas viñetas de Suar, ¿no?, durante la dictadura militar, donde el foco ya está puesto en esa complicidad subterránea con digamos, con lo que estaba ocurriendo, ¿no? A mí me parece que hay grandes continuidades hasta el presente y que tienen que ver con este proceso de producción de subjetividad del cual venía hablando. ¿Por qué tomo las historietas o el humor, las viñetas? Digo, porque me parece que hay una crisis, digamos, no lo planteo yo, lo plantean otros filósofos que tomo en consideración, digamos, por ejemplo, Berardi, pero no solamente Berardi, una crisis del pensamiento lógico crítico, ¿no? Y me parece que con Mouffe lo que me permiten las historietas, las viñetas, es poner el foco en la cuestión afectiva, ¿no? A mí me parece que la manera de intervención del humor tiene una potencialidad, entre otras formas posibles, no digo que sea la única ni la mejor, pero digo, entre otras estrategias posibles, el humor tiene la posibilidad o la potencialidad de apuntar a la dimensión afectiva de la subjetividad. Y a mí me parece que eso es central porque, más allá de las referencias filosóficas, mi planteo se basa fundamentalmente en el psicoanálisis, ¿no? Entonces, lo que yo planteo, no sé si habrá quedado claro en la breve exposición, pero lo que planteo en mi tesis es que la servidumbre voluntaria o la subjetividad neosacrificial de la que hablo se apoya fundamentalmente en la dimensión de goce, ¿sí?, a la cual hice referencia rápidamente, que uno puede rastrear en los textos de Jorge Alemán, de Lacan, etcétera, ¿no? Entonces, es una dimensión que pasa, para decirlo rápidamente, por fuera, digamos, del registro de la conciencia, que opera
a espaldas de los propios sujetos sociales y que para poder desarmar o desmantelar el marco dentro del cual se configura, ¿no?, esa dimensión gozosa, hay que también intervenir con las mismas herramientas, es decir, desde una dimensión, desde una con una estrategia que apunte a la dimensión afectiva, ¿no?, que permita justamente o apuntar a un proceso de desidentificación, ¿no? La identificación, de acuerdo con el psicoanálisis, no es un proceso consciente, entonces no quiero abundar en cuestiones teóricas, pero digo, el foco en lo humorístico me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Sin desestimar otros tipos de intervenciones. Yo he corrido para la exposición referencias a la literatura, pero también he trabajado la literatura, también he trabajado otro tipo de intervenciones estético-políticas. Para decirlo rápidamente, qué sé yo, me parece que en las novelas de Coban también hay una crítica fuerte, ¿no?, al lugar que, Martín Cohen, ¿no?, digo, al lugar que la propia ciudadanía asume en complicidad con los factores de poder. Pero bueno, no quiero profundizar en estas cuestiones porque tampoco era el espacio, ¿no? Y respecto, para cerrar, ¿no?, respecto de lo que planteabas, Diana, acerca de las respuestas y que yo di vuelta, ¿no?, y formulé en términos de pregunta, no sé si quedará tiempo o no, pero hay cuestiones sobre las cuales todavía me sigo preguntando, ¿no? Y tienen que ver con, por ejemplo, lo que hacía referencia Lourdes a el modo de circulación de la revista Barcelona en los últimos años, ¿no?, que dejó digamos, de circular en papel para circular a través de la web. Y yo me pregunto, digamos, en la efectividad, ¿no?, de este tipo de publicaciones en el marco de la lógica algorítmica, por ejemplo, ¿no? Es una pregunta para la cual todavía no tengo una respuesta demasiado lúcida como para dar, pero digamos, la vuelco acá porque a lo mejor Lourdes habrá pensado algo al respecto, digo, porque claramente es diferente, ¿no?, el modo de circulación de un medio tradicional que el modo de circulación de una expresión humorística en la web, ¿no? Efectividad en el sentido de que cómo pensar la circulación en el marco de las burbujas, ¿no?, que se configuran y que hacen que nos leamos a nosotros mismos, ¿no? La dificultad de poder interpelar a aquel que se siente, sí, que se vive a sí mismo, ¿no?, como libre, cuando en realidad es un sujeto que asume la servidumbre de manera voluntaria, ¿no?, en los términos en que yo lo venía planteando. Entonces digo, bueno, ¿cómo romper con esos espacios, con esas burbujas que se configuran sí, en el campo de las redes sociales, ¿no? A mí me parece que el problema de la circulación es un problema importante, que seguramente Jessica también, ¿no? No sé si lo habrás pensado o no lo habrás pensado, pero en tu caso digo, bueno, pensabas el antiperonismo desde el humor, ¿no? Hablabas de cómo desarmar el universo de sentido. Creo que fue el eje número uno, ¿no? Planteas eso, ¿no? ¿Cómo desarmar el universo de sentido? Y esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? Digo, ¿cómo desarmar el universo de sentido en el marco de la lógica algorítmica que hace que este tipo de intervenciones sean leídas por quienes ya estamos convencidos, ¿no?, de lo que pensamos y que de última, como vos decías recién, Lourdes, nos riamos, o nos reímos de cosas que son tremendas, ¿no? Y que tiene que ver en alguna medida con esto que plantea Zizek, ¿no?, de la sobreidentificación cínica, ¿no? ¿Cómo hacer para no caer en la sobreidentificación cínica y atravesar ese problema apuntando a una estrategia política que tienda a generar condiciones para la desidentificación, ¿no? Nada, lo tiro como pregunta, aun cuando de alguna manera parecía haber sido o haber tenido la forma de una respuesta en mi exposición. Nada, eso. Gracias, Ernesto. No sé si hay algo más, pero creo que ya por la hora, ¿no? Tendríamos que ir cerrando. A las 2 volvemos. Yo quería, bueno, agradecer todos los comentarios. También, por supuesto, me uno a lo que dijo Jessica.
de mucho agradecimiento a todos ustedes porque no es fácil llevar adelante jornadas de varios días y en formato híbrido y mucho más en el contexto actual, ¿no? Y que nos permite poder participar sin que podamos ir desde la virtualidad. Así que, bueno, y la gratuidad también que dijo Jessica, agradezco muchísimo. No, nada, y lo que dijo Ernesto, no he ahondado en ese tema, pero es una cuestión muy interesante y que me ayudaría a complementar más esto, ¿no? Porque también es verdad que no hace tanto que está en ese formato definitivo digital. Em, pero bueno, sí, por un lado es ambiguo también, porque hay masividad, creo yo, no sé, ¿no? Por las redes sociales, porque Barcelona en Facebook, en Instagram, bueno, en X, ellos mismos suelen, todas las semanas hay algún titular con placa amarilla que ponen, o la tapa cuando sale el número, pero al mismo tiempo hay que ver quién compra, quién está suscrito a la biblioteca virtual y puede comprar el ejemplar y leer el ejemplar completo, ¿no? Las tapas sí circulan, uno las puede ver en muchas, googlea y aparecen las tapas. Eso es como, pero esto del algoritmo y todo que vos marcaste, bueno, lo tendría que seguir investigando, porque es verdad. A mí, por ejemplo, como ya vengo hace años rastreando, me aparecen enseguida los titulares de Barcelona, ¿no? Por ejemplo. Pero alguien que no ha buscado, que no conoce o que no tiene una recurrencia, bueno, ¿cómo acceder a ese contenido? Así que bueno, agradezco mucho ahí tu comentario también y bueno, muy interesante los trabajos de Ernesto y de Jessica. Gracias, Gracias. Luz. A ustedes. Bueno, entonces, si no hay más observaciones, nos vemos entonces a las 14 horas en las otras dos mesas que van a funcionar también de forma simultánea, ¿no, Mara? Sí, como ahora. Bueno, gracias a todos y todas. Gracias. Y nos vemos. Gracias. Nos vemos. Nos Gracias, nos vemos. vemos. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, Chao, gracias. muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós.